Hola a todos. Hoy vamos a tener nuestro primer encuentro virtual de la materia Sistemas de Representación. La materia en sí es una materia de dibujo en donde vamos a aprender a lo largo de todo el año en ambos cuatrimestres, Sistema de Representación 1 y Sistema de Representación 2 en el segundo cuatrimestre, diferentes normas que nos van a permitir comunicarnos con el dibujo. El dibujo es una herramienta del diseño, de la arquitectura, para comunicar nuestras ideas y para comunicar las formas de nuestras ideas. Ustedes van a observar que nosotros vamos a ir subiendo en el Moodle distintos teóricos y trabajos prácticos. Por ejemplo, el trabajo práctico de hoy es el de líneas y caligrafía. Es un trabajo práctico muy simple, pero es importante destacar y es importante leer el material teórico que hemos subido al Moodle. Aquí yo lo tengo impreso, en donde van a encontrar una introducción de líneas y caligrafía. Van a conocer la norma 4502, y van a tener los distintos tipos de trazo que nosotros podemos hacer con la norma y los distintos tipos de uso que vamos a hacer en nuestros dibujos. Este va a ser nuestro lenguaje para comunicarnos. Bien, además en el teórico vamos también a tener, aquí tenemos dibujos de simbología con distintas formas de utilizar esos trazos, de la intensidad de esos trazos. En el trabajo práctico 1 hay una lámina que hay que hacer de simbología. Y también van a tener en el mismo teórico información de la norma 4503, que es la referente a caligrafía, en donde vamos a poder aprender a cómo dibujar la letra. Bien, de eso se trata el teórico de líneas y caligrafía del trabajo práctico número 1. También vamos a encontrar en el Moodle las condiciones de cursada y de promoción de la materia en el año 2020. Así que les pido por favor que las lean. Y por último, aquí tenemos el lanzamiento del trabajo práctico número 1. Es un trabajo a mano alzada, no hay que usar instrumental, reglas de ese tipo, sino que va a ser un trabajo a mano alzada en donde la intención es empezar a conocer un poco algunos materiales de dibujo y trabajar distintos tipos de trazos para ir soltando un poco la mano. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta para el trabajo práctico número 1? Voy a anotar un par de tips aquí de algunos conceptos a tener en cuenta en el trabajo práctico número 1. En primer lugar, como ustedes verán, tener un lugar, un espacio de trabajo cómodo, ¿sí? Vamos a anotarlo, espacio de trabajo, en donde podamos tener nuestros elementos y trabajar de manera cómoda. Por otro lado, es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la postura de dibujo. Vamos a trabajar con el dibujo a lo largo de toda la vida académica y en la vida profesional también, así que cuidarnos es importante. Yo aquí tengo una lámina en donde ustedes podrán ver cómo esta persona está sentada de manera erguida, cómo tiene colocada el brazo, es decir, la altura con respecto a la mesa. Entonces, el espacio de trabajo y la postura de dibujo son dos aspectos muy importantes antes de comenzar a trabajar. Bien, en tercer lugar, los elementos, los materiales de dibujo. Por un lado, los materiales de dibujo. Por un lado aquí tengo el soporte, en este caso tengo una hoja 4, es una hoja que tiene 21 centímetros por 29,7 o 210 milímetros por 2,97. A estas hojas se las llama A4 y aquí es donde vamos a hacer el trabajo práctico número 1, en este tipo de soporte. Observen que he puesto unas hojas por debajo, esto es para que no copie las imperfecciones de la mesa. Por otro lado, aquellos elementos que hacen al dibujo. Observen aquí, tengo una serie de lápices. ¿Por qué tengo distintos lápices? En este caso, bueno, tengo, más allá de que tengo dos marcas distintas de muy buena calidad, Staedtler y Faber-Castell, lo que nosotros vamos a observar en estos lápices, si nosotros leemos aquí, este caso es un lápiz 2H de mucha dureza de lamina, en este caso tenemos un lápiz HB en donde la mina es un poco más blando y así consecutivamente a lápiz 2B y 4B. Por ejemplo, aquí lo tenemos más fácil. Vamos a tener distinto tipo de lápices, en donde vamos a tener diferentes durezas de las
minas y nos van a permitir trabajar para dar a nuestros dibujos trazos, grafismos, texturas diferentes. Bien, entonces aquí voy a tomar yo lápiz HB. Este trabajo práctico con un lápiz HB o B se puede hacer. Les recomiendo utilizar este tipo de lápices, no usar portaminas. Ahora vamos a ver el motivo. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un buen sacapuntas, estos metálicos funcionan bien, y una goma blanca que a medida que pase el tiempo vamos a ir dándole más seguridad a nuestros trazos y cada vez la vamos a ir utilizando menos. El trabajo práctico número 1 es un trabajo que consiste en líneas, como veíamos recién, líneas verticales, horizontales, en distintos sentidos, cruzadas. Aquí tenemos la lámina en donde vamos a utilizar distintas intensidades. Es un trabajo simple que implica soltar un poco la mano y entender estos conceptos. Bien, otros aspectos a tener en cuenta es, bueno, obviamente vamos a organizar la lámina, todo lo que tiene que ver cómo vamos a diagramar nuestra lámina, qué es lo que tenemos que volcar y hacer en ella. Tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos a hacer nuestro primer trazo la sensibilidad. ¿A qué refiere la sensibilidad? Refiere aspectos relacionados con lo estético, con la prolijidad de la lámina, ¿sí? Y tiene que ver también con lo relacionado a la intensidad del trazo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a utilizar aquí, fíjense cómo trabajo suelto, no lo estoy apoyando. Voy a trazar una línea. Esa línea la estoy trazando ejerciendo una mínima fuerza sobre la lámina. Si yo trazo la línea más suavemente y puedo trazarla mucho más fuerte. Observen la intensidad. Una intensidad normal del trazo, una intensidad suave y una intensidad mayor. Es decir, con un mismo elemento puedo lograr 3 niveles de intensidad. De eso se trata el trabajo práctico en sí, de ir probando para ver cómo funcionan nuestros elementos de dibujo. Aquí es donde decía que convienen este tipo de lápices y no tanto los portaminas, porque cuando queremos apretarlo se suele partir la punta. Bien, otro aspecto a tener en cuenta con respecto al dibujo es practicar. Fíjense que yo acá utilizo una lámina, algo muy simple, para explicarles sintéticamente las intenciones que tiene el trabajo práctico. Necesito que ustedes, por favor, no hagan el trabajo práctico directamente en la lámina inicial, sino que tomen una lámina boceto para ir practicando, porque lo importante del dibujo para avanzar es la práctica. Con la práctica y con el tiempo seguramente ustedes van a encontrar un estilo de dibujo, pero hoy es fundamental tener en cuenta que practicando vamos a mejorar en lo que respecta a la comunicación y a los dibujos. Bien, en sí el trabajo práctico refiere a esto, es un ejercicio de líneas para soltar la mano, en donde podemos probar. Yo les recomiendo trabajar con lápiz HB o B, y cuando hagamos el trazo, intentemos que el trazo sea firme, recto, y evitemos trazos cortitos que lo llamamos línea peluda. Tratemos de generar trazos firmes y rectos. Los invito entonces a que hagan su trabajo práctico. Damos por terminado el encuentro de hoy. Muchas gracias.